El cántico de María, que vamos a estudiar, conocido como el Magnificat. En realidad, las primeras palabras de su cántico en el latín suenan así, Magnificat, en la versión Vulgata latina de la Biblia. Y por eso se le ha llamado así a su cántico. Ella muestra la actitud correcta frente a Dios y nos enseña cómo debemos nosotros también exaltar a Dios. Ese cántico de María. Y ese es precisamente el argumento y el mensaje que quiero comunicar en este día de Navidad para todos ustedes, para todos nosotros. Exalta a Dios porque nos ha dado un Salvador que se compadece de los humildes. Exalta a Dios porque nos ha dado un Salvador que se compadece de los humildes. Y este cántico, que es como un poema, vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte, entenderemos que Dios salva a los indignos, de los versículos 46 al 50. En segundo lugar, Dios rechaza a los soberbios, los versículos 51 al 53. Y finalmente, los versículos 54 al 55, veremos que Dios ayuda a su pueblo en ese cántico. Entonces, en primer lugar, Dios salva a los indignos. María, Lucas, que es el autor de este evangelio, que es el primer tomo realmente de su narración. El segundo tomo es el libro de los Hechos, donde continúa su relato hacia Teófilo. Dice el capítulo 1, versículo 1, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Lucas, el médico amado, le llama al apóstol Pablo. Él ha hecho toda una investigación detallada, por eso él nos da detalles que no están en los otros evangelios, como este cántico que está solo en el evangelio de Lucas. Pero precisamente María estaba comprometida con José y versículos atrás nos dice Lucas que el ángel Gabriel la visitó. Le dio un anuncio siendo ella virgen, estaba comprometida, pero le dio un anuncio que tendría un hijo y que ese hijo se le llamaría Jesús y él recibiría el trono de David, es decir, el trono eterno. Gabriel le da una noticia a una joven doncella y también le advierte y le aclara que ella sabría que eso es verdad porque su parienta, que era estéril, tendría un hijo en su vejez. Y por eso nos dice el versículo 39 que María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth parece que era pariente de ella. Cuando ella se saluda con Elizabeth, dice el versículo 41, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nos está hablando de Juan el Bautista. Esta pareja era una pareja piadosa. De los pocos piadosos que quedaban esperando al Mesías. Habían transcurrido 400 años sin que hubiera noticias del Mesías. Pero en primer lugar, Zacarías y su esposa Ana reciben el anuncio de aquel que sería el precursor del Mesías, pero en esta visita María precisamente expresa ese cántico porque Elizabeth le dice lo siguiente, versículo 42, exclamó a gran voz Elizabeth a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth está confirmándole a María que la noticia de Gabriel es real.
que ella, el fruto de su vientre, traería salvación y que precisamente ella sería la madre del Mesías. Versículo 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y por eso las palabras de María son la respuesta a la confirmación de Elizabeth que ella precisamente sería la madre del Salvador. Ella lo creía, sin embargo el ángel Gabriel le dijo, Elizabeth también va a tener un hijo en su vejez, y ya se fue hasta ese lugar y recibe las palabras de Elizabeth. Versículo 45, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Imagínese una joven que jamás ha tenido relaciones íntimas con ningún hombre y está embarazada, está comprometida. ¿Cuál sería la reacción de las personas que la conocieran? Que había sido que era una pecadora. Pero aún así, ella confía en Dios, que ha sido elegida por el Dios de Israel para poder ser la madre del Mesías encarnado. Y ella se somete a la voluntad de Dios. Ella confía en las palabras de Dios dichas a través de Gabriel, y por eso es que este cántico está revestido de gratitud a Dios. Y nos muestra la actitud correcta delante de Dios de María. Es decir, que Dios salva a los indignos. Versículo 46, María dice, este poema comienza con la exclamación, mi alma engrandece al Señor. María exalta la grandeza de Dios porque es su respuesta ante la noticia de ser la madre del Salvador. Como leíamos hace un momento en 2 de Samuel capítulo 2, hay algo de similitud en sus exclamaciones hacia Dios porque ella conocía la palabra de Dios. Era una doncella muy joven, pero ella había sido educada en la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios. Esperaba el Mesías. Y por eso sus palabras también son palabras de gratitud a Dios, de exaltación a Dios. Y nos dice algo que quizás para algunos es sorpresivo. El versículo 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoce que necesita la gracia de Dios. María reconoce que necesita ser salvada y que sus virtudes no son suficientes para obtener vida eterna. Ella se regocija en la salvación de Dios. Versículo 48 nos dice, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Han pasado 2000 años y sigue siendo bienaventurada María. Es mucho tiempo para recordar su nombre, para recordar sus virtudes. Y una de las mayores virtudes precisamente es que ella reconoce, dice, ha mirado, o sea, Dios ha visto la condición de esta su sierva. En el idioma original ella está diciendo, Dios me ha mirado y yo soy su esclava de Dios. Cuando la palabra de Dios ella expresa, inspirada por el Espíritu Santo, que Dios ha mirado su condición humilde, es como cuando la gente pasa desapercibida de aquellos que hacen el trabajo que nadie conoce. Como cuando alguien quiere saludar a una persona a quien está sirviendo y pasa de largo.
¿No les ha pasado algunas veces? Las personas están sirviendo a otros y buscan sus ojos para recibir un saludo, para recibir una gratitud, pero son indiferentes y pasan de largo. Así le estaba pasando a María. Nadie la notaba a ella. Nadie sabía que existía, pero los ojos de Dios miraron su humilde condición. Ella era pobre. Recordemos que más adelante nos dice Lucas que cuando llevaron el sacrificio solamente tenían 2 tórtolas y un palomino, era el sacrificio de los pobres. Ellas no tenían para un cordero. Y tampoco había lugar para ellos en el mesón. Tuvo que nacer en un pesebre nuestro Señor Jesucristo. María era pobre, era una pobre e insignificante mujer hebrea de Nazaret. Aún el lugar donde ella creció y donde crecería nuestro Redentor era un lugar desconocido. No era un lugar de renombre. No era nada que pudiera llamar la atención. Pero pasó de ser una desconocida. Dios la sacó de ese lugar para ser la mujer más conocida y más venerada en la historia de la humanidad, María. Su humildad la condujo a alabar sinceramente y con gratitud al Señor, su Salvador. Y se parece mucho, dice R.C. Sproul, a la historia de Cenicienta. Cenicienta, según la historia y el relato muy conocido, tenía a su padre, vivía con su padre, pero quedó huérfana de padre. Su padre se había casado con otra mujer, tenía 2 hijas. Cuando su padre muere, su madrastra y sus hermanastras le empiezan a dar un trato muy indigno. La arrinconan y la ponen a hacer todos los quehaceres mientras ellas disfrutan de verla a ella en el piso, lavando, limpiando y sirviendo. Pero según el cuento de Cenicienta, ella sueña con el príncipe, pero viene un hada y le da esa bondad esa noche de convertir los ratones en carruajes y la calabaza en todo un adorno de carruajes para ir. Se viste como una princesa y va a la fiesta. Y el príncipe se queda enamorado de ella. Pero a la medianoche se acaba todo el hechizo. Tiene que correr. Pero queda su zapatilla de cristal. Y el príncipe está buscando a la dueña de esa zapatilla. Y al final, ella es coronada con él. María también recibió la gracia de Dios. Se parece mucho a esa historia. Ella era quizás la más desconocida, pero pasó a ser la madre del Salvador. Nunca más pasaría desapercibida. En el versículo 49 al 50, María sabe que solo el Dios de Israel es el único que puede mirar su humildad. María sabe que solo el Dios de Israel, ella conoce a Dios por medio de la Escritura. Ella sabe que el Dios de Israel es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Que los dioses del Imperio Romano jamás mirarían su condición, pero el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él sí tendría todo el poder para mirarla y para poder darle el privilegio de ser la madre del Redentor. En primer lugar, dice ella, versículo 49, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso.
El título que María le da al Señor es el poder de Dios para que hiciera lo imposible. Que una virgen pudiera concebir y hacer realidad la encarnación. Quizás en nuestras mentes podemos acostumbrarnos a hablar de la encarnación, pero lo que está pasando aquí requiere el poder absoluto de Dios, de que Él va a hacer que una virgen conciba por el poder de su gloria. Porque cuando ella pregunta a Gabriel, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Él le dice, no hay nada imposible para Dios, porque ella ha confiado en el poderoso, en el Rey de Israel, el que hizo los cielos y la tierra de la nada, sin materia prima. ¿Cómo no puede hacer a su Hijo y hacerlo vida en su vientre para su encarnación? Él no podía tener ningún linaje humano, porque sería llamado el Hijo de Dios, cumpliendo las palabras del Señor en Génesis capítulo 3, que un hijo de mujer sería quien pisaría la cabeza de la serpiente. Y por eso María, su hijo, sería quien vencería la muerte. Pero además María le da otro título al Señor. Versículo 49 al final dice, y santo es su nombre. María sabe que Dios tiene un nombre, que Dios no es una fuerza impersonal, como algunos lo llaman, como si fuera la guerra de las galaxias, la fuerza. No, Dios no es una fuerza impersonal. Dios tampoco es un Dios que no siente. El Dios de Israel es un Dios santo que tiene un nombre y que actúa en favor de los que le temen. Es un Dios personal, es un Dios individual, es un Dios que se relaciona contigo y conmigo. Es un Dios que mira profundamente el corazón, tus sentimientos. Es un Dios que conoce tus luchas. Es un Dios que conoce tus necesidades. Es un Dios que conoce tus pensamientos y también conoce tus afectos por Él. Es un Dios personal. Y María lo sabe muy bien porque miró la bajeza de su esclava, de su sierva. Estaba en el corazón de Dios esta mujer. Y ella da gracias al santo, al único Rey que vive para siempre. Pero además también ella entiende, versículo 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Parece ser que María conocía tan bien la Escritura que cita el Salmo 103, versículo 17. Ella sabe que las misericordias de Dios no terminan, porque las misericordias de Dios son de generación en generación a los que le temen. Dice Matthew Henry, mientras el mundo subsista, las misericordias de Dios estarán sobre los que le temen. Mientras el mundo necesite misericordia, Dios establecerá misericordia a los que le temen. Comenzó desde Adán su misericordia. Vemos como en la progresión de la revelación de Dios en su palabra, Él le mostró misericordia a Abraham, le dio misericordia a su hijo Isaac, a Jacob, más adelante a David, y también le mostró misericordia a Pedro, a Pablo, a Lutero, a Calvino, a Humberto, a Adriana, a Andrés, a Elizabeth. Sus misericordias son de generación en generación. No se agotan las misericordias de Dios. Porque a pesar de ser sus enemigos, Él sigue extendiendo misericordia. Él sigue mirando a los menospreciados. Él sigue mirando a los insignificantes.
Él actúa en favor de nosotros, los indignos. Jesús se encarnó, vivió y murió y fue rechazado para revestirnos de su grandeza eterna. Jesucristo fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser recibidos por Él en su trono, para que podamos participar de su mesa, para que nosotros, desconocidos nuestros nombres, no importa del rincón de donde nosotros hayamos nacido, sus ojos se posaron en nuestras almas para darnos salvación, como se posó en María. Pero no solamente Dios salva a los indignos, sino que Dios rechaza a los soberbios. Versículos 51 al 53. Dice, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. La palabra soberbios en el idioma original nos quiere decir, su significado es lo totalmente opuesto a los humildes. Los soberbios son aquellos que valoran de forma desmesurada su propia estima y tratan a otros con desprecio. Eso es un soberbio que está alejado de Dios. Dice María, con tu brazo poderoso. No es que Dios tenga brazos, ella está usando un lenguaje poético. El brazo de Dios, Él dispersa a los soberbios, a todos aquellos que oprimen a los débiles. Él está del lado de los humildes, pero rechaza a los soberbios. Dios se aleja de todos aquellos que tienen deseos de grandeza. Dice María, versículo 52, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. En tiempos de María reinaba Herodes el Grande, aquel que mató niños porque le anunciaron que había nacido el Mesías y quería cerciorarse de que el rey muriera. No lo logró porque ellos salieron de ese lugar hacia Egipto. El trono estaba ocupado por un rey malvado. El trono, los tronos de este tiempo están ocupados por aquellos que gobiernan. Los tronos de la muerte, los tronos del dolor, los tronos que pisotean a los débiles serán removidos de su lugar, porque el brazo del Hijo de Dios hará justicia. María alaba a Dios porque Él destruirá a los poderosos, a todos los que están sentados en lugares de privilegio. Y es bien paradójico que María jamás imaginó que la iban a tratar como una mujer poderosa. Todo lo contrario. Ella está del lado de los humildes, del lado de los sencillos, del lado de los más insignificantes. No tiene sentido darle la exaltación que ella jamás pidió. Y por eso debemos unirnos a su cántico de adoración a Dios. Ella entiende también, versículo 53, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Dice R.C. Sproul, refiriéndose a los ricos que menciona aquí este cántico, Dios no desprecia a los ricos, sino a los ricos satisfechos en sí mismos. Los que son autosuficientes no necesitan depender de Dios,
y serán enviados con las manos vacías. Eso le pasó al joven rico. Se acercó al Señor Jesucristo, pero su corazón estaba en las riquezas. Dios no hace acepción de personas. ¿El problema cuál es? El problema es el corazón satisfecho en las riquezas, en los bienes materiales. Aquellos cuya única esperanza es tener, no serán saciados por Dios. Aquellos que se sacian únicamente con el materialismo, obtener cosas, comprar cosas, adquirir cosas, jamás serán saciados por Dios. Porque Él es misericordioso para dar provisión a los hambrientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que estamos hambrientos de su gracia, Él nos saciará. Los que están hambrientos de su justicia, Él nos llenará. Pero aquellos que se sienten plenos sin Él, se irán con las manos vacías. Aquellos que se sientan en sus tronos serán dispersados para siempre, porque Dios rechaza a los soberbios. La soberbia nos aleja de Dios. La autosuficiencia nos aleja de Dios. Aquellos que quieren vivir por sus propios esfuerzos, por sus propias virtudes, que no le dan la gloria a Dios como cantábamos, sino que piensan que Dios los está premiando y que les debe cosas. Probablemente ellos creen que merecen la salvación también, que Dios tiene que darles salvación porque son autosuficientes. Pero cuando somos débiles, cuando somos necesitados, cuando miramos la bajeza de nuestra condición, cuando nos sentimos indignos, entonces miraremos a la cruz por provisión de perdón y Él nos saciará. Cuando nos sentamos culpables por las dudas, cuando tus pecados pasados quieran alcanzarte y te sientas hambriento de restauración y de reconciliación con Dios, mira la cruz, tendrás provisión de perdón abundante. Cuando el enemigo te acuse y te sientas hambriento de justicia, mira la cruz. Cuando nadie te reconozca, cuando no tengas el valor para nadie, ni aún para tu familia, confía en el Señor. Él sacia a los hambrientos. Él llena a todos aquellos que miran a su Hijo y que están cansados, fatigados, y los hará descansar. Exalta a Dios porque nos ha dado un Salvador que se compadece de los humildes. Pero finalmente los últimos versículos del Magnificat, Dios ayuda a su pueblo. Dice María en su poema, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. En el tiempo de María, cuando recibió el anuncio, era un tiempo de incredulidad. Era un tiempo donde parecía que ya no había posibilidades algunas. Roma reinaba, Herodes el Grande reinaba, la opresión reinaba, pero sobre todo reinaban los falsos maestros de Jerusalén y de Israel, los fariseos. Reinaban aquellos que oprimían a los pobres, ponían cargas pesadas sobre ellos que ni siquiera ellos podían cargar. Ellos reinaban con una religiosidad vacía.
ellos únicamente admitían a los que fueran como ellos, arrogantes. Eran religiosos arrogantes que no tenían misericordia alguna. En una ocasión, el Señor Jesucristo, un día de reposo, le dice a un hombre que tiene una mano seca, extiende tu mano. Y Él les pregunta, ¿es justo hacer mal o hacer bien en el día de reposo? Y Él lo sana a este hombre delante de ellos. Y en vez de regocijarse por ver a este hombre que estaba siendo sanado, se indignan contra Dios. Esa era la categoría de maestros que tenían en Israel. Por eso escaseaban los piadosos como Zacarías y Ana. Escaseaban los piadosos como José y María. Pero al llegar el Mesías es la forma como Dios ayuda a su pueblo, a liberarlos de la opresión de estos hombres, a liberar al débil, a liberar a aquellos que se sentían manipulados, se sentían oprimidos, especialmente el día de reposo. Al llegar el Mesías, es la manera en que Dios ayuda a su pueblo. Él vino a liberar a los cautivos por el pecado. Él vino a liberar a los cautivos por las falsas doctrinas. Él vino a liberar a los cautivos por el legalismo. A liberar a los que oprimen a los débiles, a los que manipulan a los menesterosos, a los que usan también los púlpitos para enriquecerse. Él vino a liberar a los oprimidos, a los desdichados. María recuerda la promesa hecha a Abraham. Génesis capítulo 12. El Señor le promete a Abraham que tendría un hijo y que en él serían benditas las familias de la tierra. Y por eso el fruto del vientre de María hace posible que todas las familias de la tierra sean benditas. Solo Jesucristo produce gozo eterno. Solo Jesucristo puede implantar su verdad en nuestras almas. Él hace benditas las familias de la tierra, porque la mayor necesidad de todas las generaciones es la libertad del pecado. La mayor necesidad es la reconciliación con Dios. Y Cristo vino a ayudar a su pueblo. ¿Cómo vas a responder a la salvación de Dios? ¿Cómo responderás a Él? No solo en Navidad, sino cada día de tu vida. Y aquí hay una sugerencia. Exáltale con una vida llena de gratitud por haberte dado salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Exalta a Dios, reconociendo que éramos indignos de recibir su gracia. Pero para poder llevar eso a cabo, tu lenguaje pesimista debe cambiar. La manera en que te refieres a Dios debe cambiar. La manera en que te hablas de otros debe cambiar. Tu semblante debe cambiar. Un semblante de gozo. Un semblante donde hayamos obtenido la atención del Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. No necesitas llamar la atención de nadie en esta tierra, ni mendigar la atención de nadie. Ya tienes la atención de Dios. ¿Cómo ser librados del brazo de Dios?
renunciando a la soberbia. Confiesa tus pecados de autosuficiencia. Confiesa que solo no puedes. Pídele perdón a Dios por vivir una vida autosuficiente, alejada de Él. Cristo es provisión de perdón. Lo primero que Dios hace en un corazón es quebrantarlo y volverlo humilde y dócil para que pueda servir a otros. Eso sucede con los niños. Cuando van creciendo, creo que la primera palabra que dicen es mío, antes de papá y mamá. Pero el Señor quiere que renunciemos a la soberbia de creernos estar por encima de otros. ¿Cómo experimentar su ayuda? ¿Cómo experimentar la ayuda de Dios? Descansando en sus promesas, viviendo en la esperanza de Cristo, permitiendo no solamente saber acerca de Dios, sino permitiéndole a Dios que se involucre en tu vida. No solamente que se involucre en tu vida domingo de 8 a 10, ya van a ser las 11, sino que se involucre en tu vida día a día, en tu vida financiera, en tu vida de relación, en tu matrimonio, que se involucre en tu trabajo, que se involucre en tu universidad, que se involucre en tu profesión, que se involucre en la manera en que te relacionas con tus vecinos. Confía en la palabra de Dios. Déjalo que Él intervenga en lo profundo de tu alma, porque Él seguirá siendo fiel y nos conducirá a los indignos a su gloria eterna. No desfallezcas. Confía en Él, como María, y exáltale, magnifica su nombre. Exalta a Dios, porque nos ha dado un Salvador que se compadece de los humildes y de los indignos.